Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual, que creo que son los últimos que vamos a hacer virtuales, porque me están reclamando mucho acá en la zona el presencial, digamos. La idea es hacer híbrido, digamos. Entonces compartir en nuestras instalaciones, como hacíamos antes, el desayuno de trabajo presencial, pero incorporando la modalidad virtual, digamos, y poder interactuar de esa manera. Y fundamentalmente cuando tenemos speaker, como es habitual, el caso de Gustavo Nefa, pero speaker que también están en Buenos Aires, digamos, administradoras de fondos, etcétera, etcétera, que siempre se conectan de forma remota, digamos. Así que probablemente el próximo desayuno haremos la versión híbrida. Acá por lo menos tenemos todas las capacidades y la tecnología como para poder hacerlo y que se escuche bien, digamos, así que de 10. Bueno, como siempre, en este desayuno va a participar el amigo de la casa, el licenciado Gustavo Nefa. Como saben, es socio, fundador y director de Reserve for Trader, que nos va a dar, como siempre, su panorama, su informe habitual de mercado, sobre todo en un momento donde siempre en Argentina hay problemas, pero en particular la transición esta electoral siempre genera mucho ruido, y en particular también ahora se suma los vaivenes, digamos, y la incertidumbre que viene del mundo. Así que la verdad que va a ser una charla muy buena y sumamente interesante, fundamentalmente por esta realidad que estamos transitando. Para comentarles, aviso parroquial, en el día de ayer, la Junta Electoral oficializó la única lista que se presentó para las elecciones, digamos, y la asamblea que se va a llevar adelante el jueves 27 de abril, de renovación parcial de autoridades. Esa lista está encabezada por el ingeniero Esteban Fossati, así que oficializada la lista, la Junta Electoral propone al Consejo Directivo la presidencia del acto electoral, en razón de que hay una sola lista, y el Consejo Directivo durante la semana va a comunicar de esta decisión. Yo lo estoy adelantando simplemente en esta actividad, pero formalmente se va a comunicar a todos los asociados que en la asamblea no va a haber proceso electoral, sino que en razón de que se oficializó una sola lista para estas elecciones. Así que bueno, sin más, ahora sí doy la palabra a Gustavo para que arranque con su charla. Gustavo, bienvenido como siempre, un gusto tenerte con nosotros, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Julio. Comparto la pantalla. Dale. Me confirman que la pueden ver y Perfecto. arrancamos. Sí, bueno, sí. A ver. Vamos a arrancar un poco con la parte internacional, entender qué motiva todo este año de poco crecimiento. Estas son las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que prevé para el año 2023 una tasa de crecimiento del 2,8, del 3 para el 2024. Esto es la menor tasa de crecimiento, si volvemos para atrás, en muchísimos años. Hay que remontar al año 2000 como para ver una tasa tan baja de crecimiento mundial, a excepción, obviamente, de los años de pandemia o recesión previa, ¿no? 2008, 2009 y el 2020. ¿Dónde se enfoca la desaceleración que está ocurriendo en la economía mundial? En las economías desarrolladas, avanzadas. De 2,7 bajaría a 1,3 la tasa de crecimiento y quedaría anémica también para el año que viene, como para que tengan en cuenta el escenario internacional.
Esto es distinto en las economías emergentes, que obviamente están traccionadas y ponderando mucho lo que está pasando en China. China pasaría de tener una tasa de crecimiento muy baja, es la primera vez que veo en mi vida una tasa de crecimiento de China más baja que la tasa de crecimiento del mundo. En el año 2022 esto ocurrió por su política de luchar contra el COVID, y resurge con mucha fuerza. Los últimos datos son muy buenos, no solo de actividad, sino también de control de la inflación, con lo cual China está bien. Y si China está bien, los commodities deberían subir, ¿sí? Tengo obviamente un acoplado con menor oferta por el lado de Argentina y otros lados. Creo que va a ser un piso, lo que hemos visto hace unos meses, como para empezar a repuntar el precio de la soja y otros productos. Para este año se espera 5.2 de crecimiento, hay algo de rebote respecto al año atrás, pero saludable. Saludable también lo que está pasando en otras economías asiáticas, pero obviamente en Latinoamérica la cosa es distinta. Miren el caso de Brasil. Brasil a duras penas, y creo yo que tendrá una recesión, está teniendo un año complicado. Hay otros países que la pasan un poco mejor, pero claro, no va a ser un año tan bueno para la región, y esto se enmarca dentro de lo que es una tasa de crecimiento para la Argentina, que según el último REM dio casi 3 puntos de caída estimada. Esto es el contexto es con inflación, ¿sí? Que vimos ayer el dato de inflación de abril, y en abril, ¿qué pasó? Continuó la desaceleración. Esto es lo que se publicó ayer, este dato es el dato bruto, ¿sí? Estados Unidos está teniendo hoy una inflación del 5% interanual, cuando venía al 9,1. En forma ininterrumpida fue desacelerando esta tasa de crecimiento de los precios. Este 5% está muy incidido, este salto del 6 al 5, por hidrocarburos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dato core todavía sigue siendo alto, ¿sí? Entonces la lucha no está terminada. Uno mira esto y dice qué lindo. Uno pone la lupa y esto está incidido por hidrocarburos, que según lo que vimos en los primeros días de abril, obviamente, estamos viendo una recuperación, con lo cual por ahí podría traccionar al revés, empezar a subir acá. Pero bueno, no son estos datos de inflación núcleo, son estos datos van y vienen, pero alrededor de 0,4, con lo cual el objetivo de la Fed es bajarlo a 0,2, que es compatible un poco con su objetivo interanual. ¿Qué está pasando con las tasas de interés? Porque esta menor expectativa de inflación que se convalidó ayer, lo cual es positivo, tiene que ver también con la evolución de las tasas de interés. La tasa de interés de corto plazo de Estados Unidos se espera que siga subiendo en la reunión del 3 de mayo. Faltan 20 días más o menos como para que esto se termine. ¿Qué es esto? Esto es un ciclo alcista de tasa de interés muy empinado, el mayor desde los 80, ¿sí? En la historia nunca hubo un proceso tan acelerado, de 0 a 5,25 en tan pocos meses, en un año y monedas, y con mucha probabilidad que se vaya a la zona de 5,525 en mayo, se mantendría en junio, bajaría, y ahí empieza la baja, ¿sí? En julio, después bajaría en noviembre, después bajaría en diciembre, en enero, en marzo, en mayo, se mantiene, y en julio del año que viene bajaría de nuevo, y finalmente en septiembre un poquito más. Está repartida la probabilidad, pero fíjense lo que falta. Un poquito más, y a partir de julio empieza la baja. Esto, el hacedor de política monetaria, obviamente que toma en cuenta un montón de variables como para permitir que esto sea una realidad, pero el mercado también se está adelantando desde el mes de octubre, que empezó a subir el mercado, a recuperarse, lo que fue un shock tremendo de los primeros 9 meses, a tener otra historia, ¿sí? En los últimos 6 meses hemos visto una recuperación. Hubo un momento feo de los mercados entre febrero y comienzo de marzo, pero en el neto está recuperando un poquitito de tono. Al bajar las expectativas de inflación, bajan las expectativas de tasa de interés de corto plazo, bajan las expectativas de los retornos de los bonos en el mercado, y está alrededor de 3, 3,5, 3,40, perdón, 3,50 esta tasa de interés, que es un piso. Nosotros creemos que esto podría bajar más, ¿sí? Podría dirigirse a la zona del 3% de acá a fin de año. Esto le permitiría recuperar bastante terreno a los bonos. Pueden ser los bonos de Argentina, pueden ser los bonos emergentes, corporativos, todo lo que tenga que ver con el riesgo, ¿sí? Las acciones preferidas, el high yield, o sea, todos los bonos con alto riesgo y alto cupón.
Y obviamente que esa menor expectativa de tasa de interés también refleja un menor dólar. Es el dólar de XY, que había tenido una suba muy fuerte hasta octubre, de ahí en más empezó a bajar hasta fines de enero. En febrero comienza una recuperación porque los mercados hacen un vuelo a la calidad y finalmente empiezan a desacelerar todavía más en el último mes. El euro está en relación al dólar un poquito más fuerte este año, así como otras monedas, divisas internacionales. La excepción es el yen japonés, solamente. El resto de las principales divisas, de las 5 divisas, están apreciándose contra el dólar. Esto es bueno para los commodities. Recuerden que un dólar bajo potencia la inversión en commodities. La economía norteamericana sigue traccionando fuerte en su tasa de crecimiento de los puestos de trabajo. No es lo que vimos en los últimos 2 meses, pero esto es algo muy bueno igual. ¿Sí? Ojo que la escala está cambiada. Acá arranca en 200, y estos son 236.000 puestos de trabajo creados en el mes de abril, de marzo. Esto es muy bueno y sigue habiendo una tasa de desempleo muy baja. La Fed igual se ataja, y la última estimación de la reunión que hubo hace poquito, hace 15 días atrás, fue de un desempleo del 4,5%, la bajó 1/10 para fin de año y fin del año que viene también. Esto, ojo que podría desmejorar. Mientras tanto, la actividad económica está firme. Esto es el indicador adelantado del ciclo de PMI compuesto, que da bien para los servicios en realidad. La economía de Estados Unidos es una economía de servicios, y por eso da muy fuerte. De 50 para arriba es expansión, y ya van 2 meses que sale de esta zona complicada. Estados Unidos habría estado saliendo de esta mini recesión los últimos meses. Esto está por verse. Habría que ver si entra o no entra el resto de la economía, pero por lo pronto todavía sigue complicado el panorama para el sector manufacturero. Ya hace 4 meses que está, 5 meses que está en una zona de contracción, por más que haya mejorado el último dato y haya mejorado las sorpresas económicas en general en Estados Unidos. Esto es un índice que hace el Citi, que relaciona lo que se va a publicar y lo que se termina publicando. Las sorpresas son positivas, es decir, el consenso está muy bajo y la mejora ha sido evidente. ¿Sí? Entonces, estas son buenas noticias para el mercado. El mercado se guía mucho por este tipo de indicadores. Y las sorpresas económicas en la eurozona, si bien ya no son tales, son muy buenas en promedio respecto a lo que hemos visto como digamos, una hecatombe, la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto de los precios, los servicios, y la inflación, que está mucho más alta. La inflación en Europa está alrededor del 8%, y esto es bastante alto. Y en China se están dando buenas noticias. Miren la inflación, que había bajado mucho en el mes de febrero, en marzo vuelve a bajar a 0,7% interanual. El dato de inflación mayorista es incluso deflación en los últimos 6 meses, y tenemos unos datos de actividad económica muy fuertes. Después están en zona de contracción entre septiembre y diciembre. Arranca el año con 3 velas positivas, que esto se debe básicamente a que diciembre y enero se levantaron todas las restricciones a la economía por el COVID. Las sorpresas económicas de los emergentes son buenas, justamente porque China está dando la nota. ¿Sí? China está es más, esto sería demasiado fuerte, esto potenciaría la inflación, pero ya vimos en una placa anterior que no hay problema de inflación en China. Bueno, esto es la parte macro, y vamos directamente a los mercados, como para ver un poquitito cómo sigue la cosa. Los mercados accionarios obviamente seguían por distintas señales. Vimos algunos datos de que Estados Unidos estaba saliendo de este bajón en la actividad económica, pero el sector manufacturero todavía sigue siendo muy débil. Ahora, esta inversión de la curva entre 2 y 10 años de los treasuries de Estados Unidos, y la verdad es que tiene una señal recontra evidente de que puede haber una recesión. Puede ser corta recesión, puede ser que la haya habido, puede ser que el mercado esté asustado todavía, pero acá lo que ven es que cada vez que hubo la recesión del 2000, 2008, 2020, cada vez que hubo una inversión de la curva de rendimientos, ¿qué ocurrió? Hubo la recesión. En algunos casos más profunda, en algunos casos menos profunda, pero acá se da de nuevo esa inversión. Este indicador falló una sola vez en toda la historia. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando
la economía entra en una recesión. Bueno, el S&P 500, y esto es un raconto promedio de los últimos siglos, le diría, arranca a tener un rendimiento muy fuerte al comienzo de la salida de esa recesión, del comienzo de esa recesión, y después sigue subiendo. Anteriormente se produce una caída fuerte. Bueno, lo que hay en este gráfico es básicamente la evidencia de que el mercado se anticipa al inicio de una recesión. Ahora, cuando la recesión está instalada, ahí es donde empieza a subir la bolsa, ¿sí? Entonces, también hay un montón de plata que están en los money markets, muchísima plata. En Estados Unidos hay 5.1 trillions de activos en money markets. Es decir, todo lo que salió de los fondos de renta fija y de los fondos de acciones fue a parar muchísimo a money markets, que son improductivos y que potencian una posible recuperación. Si es que Estados Unidos estuvo en una recesión en el primer trimestre o en el segundo se encuentra inmerso en una recesión, probablemente veamos alguna mejora hacia adelante del equity sustentable. ¿Hay con qué? Es decir, hay pólvora que está seca y está ahí esperando oportunidades. Mientras tanto, empezó a rebotar lo que fue un pullback con un retroceso bastante importante entre febrero y marzo, como les dije. A fines de marzo y comienzo de abril empieza otra patita alcista. Va dirigido el mercado, a mi entender, a los 4.200 puntos, para de ahí en más buscar otro objetivo, ahí quizás en la zona de 4.300 y finalmente 4.600. 4.800 parecería utópico, pero es lo que valía el mercado como máximo histórico, medido por el S&P 500 a comienzo del 2022. Así que en distintas etapas ya superó las medidas de 50, 200 ruedas para aquellos que les gustan los técnicas y está con un empujón. Este dato de inflación sirve, pero ahora el driver son las ganancias de las compañías. Las tecnológicas han estado mejor incluso. Fíjense que está este pico por encima de este otro, cosa que no ocurre con el S&P 500, que está por debajo. Acá hubo una recuperación de las acciones tecnológicas fuerte de la mano de una baja del riesgo, justamente, medido por el VIX. Justamente esto potencia las acciones que han estado más golpeadas el año pasado, que son las tecnológicas y consumo discrecional, y obviamente ha tenido un impacto sobre el resto de los sectores más cíclicos, a excepción de los bancos que están en su propia crisis. Nosotros tenemos un indicador de codicia un poco más marcado. Hace un mes atrás estamos en un miedo extremo. Recuerden esto, hace un mes atrás este indicador estaba en este valor, acá. ¿Sí? Hoy estamos en codicia. El mercado está dentro de todo saludable. Recuerden que también este es un indicador de reversión del ciclo. Cuando el miedo es extremo aparecen las oportunidades. Cuando la codicia es extrema, aparecen las oportunidades para vender. ¿Sí? Se puede mantener mucho tiempo, pero acá es donde empiezan las señales de venta. ¿Sí? Ahora está un poquitito para el lado verde, bueno, pero si se va a algún extremo, tendremos oportunidad para vender algo más. El S&P 500 está un 7% arriba, las acciones tecnológicas con un 20%, según el Nasdaq 100, el sector de tecnología en general 19.7, consumo discrecional 12.7, son los sectores que están traccionando este índice. De hecho, estaba positivo con un 5% de suba a comienzo de mes, y solamente esos dos sectores estaban positivos. El resto se fue acoplando a esta recuperación de los precios. Sigue habiendo, obviamente, dentro de lo que es el sector financiero, muchos problemas, ¿sí? Por la quiebra de este banco, que es un banco importante, tenía 400.000 millones de dólares de activos, que es el Silicon Valley Bank. Lo absorbió el First Republic, ¿sí? Todavía están en temas legales, pero ya está hecha la compra por otro banco y compró los activos, básicamente se fusiona. O sea, compra los activos de ese banco, es decir, ese banco fundió. Lo mismo que UBS compró los activos de Credit Suisse y lo fusiona, ya retiró, deslistó las acciones de mercado, se han convertido los cocos a acciones, con lo cual los que tenían bonos convertibles de Credit Suisse en acciones hicieron una caída, un salto al vacío de 70 a 4 dólares ese bono, y hubo mucho ruido en Europa respecto a demás bancos que podrían estar en problemas. Siempre se menciona, no quiero mencionar ninguno, ¿no? Ahora, pero
siempre se menciona los casos complicados que podrían seguir detrás de Credit Suisse. No condice con lo que vimos de la mejora en las condiciones en Europa, económicas al menos, y no es la hecatombe que se pensaba el año pasado que podría estar ocurriendo en este momento, pero tengan en cuenta que hay muchos bancos que arrastran muchos problemas desde antes. ¿Sí? Hay que remontar a la crisis del 2008 y ver los perdedores. Basta con ver los gráficos de las acciones. Si ustedes ponen el gráfico de uno de los bancos que están complicados, tanto en Francia como en Inglaterra, en Alemania, se van a encontrar con algunos gráficos que están en mínimos, por debajo de los valores de 2008. Bueno, cuidado con esas entidades. Miren los gráficos de las acciones. El mercado muchas veces habla por sí mismo. En el último mes, las recuperaciones han sido fuertes para el sector de energía. Se ha recuperado el petróleo desde un mínimo y ahora vamos a hablar de este tema. Las valuaciones están acelerando, lo cual, digamos, no es tan bueno, sin acompañarse de ganancias. Este es el Price Earnings Forward, que vemos la evaluación según el consenso de FactSet, de todas las estimaciones de ganancias de las compañías, y ya atravesado el promedio de 10 años, se dirige a alcanzar el promedio de los últimos 5 años, que incluye esta etapa de sobrevaluación post-pandemia. Acá se destruye la evaluación, inmejorable momento para comprar acciones, inmejorable. El anterior había sido cuando en el 2018 la Reserva Federal había empezado a achicar la hoja de balance, había empezado a hacer una política contractiva de los estímulos monetarios, y después de este pico donde el dinero emitido fue para muchos, a muchos proyectos, emprendimientos o acciones o el mercado inmobiliario, allí donde la Reserva Federal no quería que fuera a parar, pero a especular, se produce esta depuración. Buenísimo. Esto es en junio y en octubre se produce una oportunidad nueva de comprar acciones baratas. Bueno, ¿dónde estamos? Ni tan ni muy. ¿Sí? O sea, no estamos comprando gangas, estos serían gangas, no estamos en una burbuja, esto sería una burbuja, estamos en un valor promedio. ¿Sí? Sepan en qué punto se encuentran a la hora de desembolsar dinero en la bolsa. Les decía, uno de los drivers son las ganancias de las compañías, y segunda vez consecutiva que da negativo en forma interanual. A comienzo de la temporada, resultados del S&P 500, la estimación era casi neutra. Bueno, hoy es 6,8, negativo. ¿Sí? Y empeoró desde 5 y pico desde hace un mes. Con lo cual, sigue deteriorándose el outlook de las empresas en la bolsa. Más allá de que algunos sectores estén dando buenas noticias, como consumo discrecional o industriales, aunque fueron revisados para abajo en el último mes, en el último trimestre, hay muchos sectores que están con caída interanual de las ganancias, y esto el mercado lo sabe. ¿Sí? También sabe qué pasa con los ingresos, que crecen a una tasa en términos reales negativa. A comienzo de la temporada era 3,4, hoy es 1,8 el consenso de crecimiento de los ingresos interanuales del primer trimestre. Mañana viernes van a empezar a reportar los primeros bancos, ¿sí? Está JP Morgan, Citi, van a empezar Bank of America, United Health también. Se empiezan a presentar los grandes referentes de algunos sectores, y eso va a ser fuerte para la volatilidad específica, intrafirma, que van a tener que tener en cuenta. Cuidado, revisen si tienen posiciones de algunas compañías cuando reportan. Nosotros estamos sacando hoy mismo un reporte que Julio obviamente estimo que se los va a hacer circular, donde estamos analizando uno por uno y estamos analizando estas cifras justamente un poquito más en detalle para estar preparados. El equity internacional acompañó con 10% de suba, sobre todo enfocado en la eurozona, de esta recuperación en el año. Fíjense que duplica la tasa de crecimiento media en dólares, es un ETF en dólares, de la recuperación del equity norteamericano. Es decir, si estamos hablando bien del equity de Estados Unidos este año, o recuperación de acciones muy castigadas el año pasado, huele a rebote, ¿sí? Huele a rebote. Este año el rendimiento de la bolsa europea duplica aquel de la inversión en acciones norteamericanas. Japón está en promedio con Estados Unidos, y los mercados emergentes están un poquito atrás. Esto tampoco condice con lo que está pasando en la economía, porque arrancamos hablando, si se acuerdan, en la primera placa, de que el mundo desarrollado es el que tira para abajo, es el mundo emergente el que tracciona para arriba, pero no se está viendo reflejado en la bolsa.
Creo que hay una oportunidad para emergentes si es que el dólar sigue bajo, si es que se logra desapegar Latinoamérica de los países desarrollados y a través de la suba de los commodities que pueda darse traccionando para arriba sus economías y sobre todo exportadoras, por eso Latinoamérica tiene algo que ver con eso. Brasil ha sido afectado obviamente por la vuelta de Lula, ¿sí? Negativamente, claro. Las primeras expresiones no fueron fortuitas, ha estado mencionando algunas cosas que son difíciles de digerir para el mercado. Ahora, lo que vimos ayer y anteayer sobre todo, fue un salto importante debido a que Brasil podría integrar la ruta de la seda. Lula está en China para acordar una mayor inserción de Brasil dentro de ese circuito, cosa que pone el grito en el cielo en Estados Unidos, y esto irrita mucho a Estados Unidos, y esto también está pasando en Argentina. Es decir, Estados Unidos recibió a Fernández, pero con un pedido de no darle tanta importancia a todos los proyectos de infraestructura que China tiene hacia con Argentina. Argentina no sabe por dónde ir, o sea, la política exterior de China, de Argentina, realmente nadie la entiende, porque o está con uno o está con otro, pero recibe realmente duras críticas hacia dónde va. Bueno, nadie sabe hacia dónde va. Lo que sí está muy necesitada. Y Argentina, con ese viaje Fernández, lo que hizo fue básicamente pedir que sigan bajando los intereses de la deuda del FMI, no lo logró, que por favor interceda ante el FMI para que nos dé plata fresca, no, según trascendió, no ocurrió, ni creo que vaya a ocurrir, y Estados Unidos hizo muchos pedidos, así no sé si fue positivo, digamos, ese viaje para allá, pero al menos podría estar dando una señal positiva, me parece, en los mercados, porque requiere obviamente de financiamiento fresco como para engrosar las reservas. Se han agotado muchas posibilidades, ahora vamos a ver un poquito, pero más en detalle. Y cerramos la parte internacional con lo que está pasando en la renta fija. Aquellos que tienen bonos emergentes han visto reflotar parcialmente. Recuerden que hace un año atrás teníamos bonos soberanos que valían 10% más, hoy 10% menos, a pesar de todo lo que ocurrió desde octubre en adelante, que fue una recuperación de precios. Este año está 1,2% arriba en dólares, 3% en moneda emergente. La deuda emitida en moneda emergente, medida de moneda local, pero medida en dólares. Y lo que estamos viendo son los bonos corporativos que están creciendo un poquitito mejor de lo que están creciendo los soberanos y han sido menos golpeados de lo que han sido los bonos soberanos. Lo cual la renta fija corporativa está dando mejores señales que la soberana. Y dentro de lo que es el mundo desarrollado, el high yield, ¿sí? medido por algunos ETFs, se está recuperando un golpe duro, pero también ha sido un golpe duro para todo lo que son las emisiones de mercado, con grado de inversión. ¿Sí? Lo que ocurre es que este año está recuperando mucho las inversiones con grado de inversión. Se han, digamos, volcado a una clase de activos que el año pasado fue peor que las emisiones que no habían tenido grado de inversión. Hoy se equiparan, ¿sí? en el rendimiento interanual. Muy golpeadas las inversiones inmobiliarias. Sabemos que los precios de las casas están cayendo en forma interanual. Este es el índice Case-Shiller, que está dando más del 1% de caída interanual y un poquito más desde el máximo, obviamente, y que van a ser estos ETFs de acá, y las acciones preferidas que están recuperándose un poco del golpe que recibieron en los últimos 12 meses. Miren las acciones preferidas que generalmente son emitidas por los bancos. Ustedes saben que esto es capital permanente que les permite apalancarse de mejor manera o cumplir con los ratios de capitalización de mejor manera. ¿Cómo sufrió esta clase de activos la caída del Silicon Valley Bank, la caída de UBS? Todos los golpes que dio fueron los que los retrotrajeron a lo que valía en octubre esta clase de activos. ¿Sí? Son los bonos largos emitidos por las entidades bajo la forma de acciones preferidas que recién ahora se están despegando. Todo lo que es el high yield está de mejor salud, pero no deja de ser una lateralización acá abajo después de una caída. Como adivinarán, porque las medias están para arriba, esto viene en picada desde enero del año pasado y encuentra un piso en octubre, rebote hasta fines de enero,
y de ahí en más empieza una cierta depuración, pero está en una zona de lateralización, obviamente, desde esos mínimos de junio. Estamos en los mismos valores de la caída de junio, no así de octubre, ya estamos despegados de estos mínimos. ¿Es bueno? Es menos malo. La suba de la tasa de interés sigue estando instalada, más allá de que no sean máximos. ¿Cómo están los emergentes? El gráfico es muy parecido, hay una lateralización también, hubo una gran caída. Recuerden que esto está más del 10% abajo. Estos son los bonos emergentes soberanos. Y entre los commodities, para terminar, hubo una recuperación fuerte del petróleo en este último tiempo. Acá incide el recorte de la producción del OPEP, ¿sí? Este salto de acá. Un barril por arriba de $80, si bien es mejor que un barril de 67, como vimos hace un mes, no son los 130 o 125 que valía cuando hubo una suba en el segundo trimestre del año pasado debido a la invasión a Ucrania. Todo esto fue una depuración muy grande. Nosotros estamos optimistas con petróleo, sobre la base de la recuperación de China y sobre la base de la recuperación que podrían tener el segundo semestre. Ahora no, pero el segundo semestre las economías desarrolladas. Ahora, la caída del dólar, la caída de las tasas de interés, está incidiendo en este activo. $2.000 redondo, lo valía hace poquito. Hoy está teniendo otra recuperación interesante, ayer la tuvo. Estamos optimistas, esto ya lo saben desde el mes pasado, no así con la soja, que no está recibiendo los beneficios de tener una oferta que se restringió, al menos en Argentina. La cosecha sería un 30% menos, según la Bolsa Rosario, y lo que tendrían es un impacto en la liquidación de exportaciones del 40-45%. ¿Sí? Tanto el precio como cantidades no ayudan. Este año ha sido un excelente momento la cosecha del año pasado como para poder liquidar las tenencias. Vino todo lo que vino después para todos los activos financieros, no se salvó ni el Bitcoin, que hoy está reflotando en la zona de $30.000, y el Ethereum también, que recibió un upgrade en China bastante importante, ¿sí? Está en las puertas de cruzar los $2.000. Ahora, esta recuperación no lo logra mantener, hay una fuerte suba, esto tiene que ver con la baja de las expectativas de tasa de interés que inciden sobre el dólar, y el balance de oferta y demanda que todavía no le sonríe, pero que por lo pronto está tratando de despegarse de estas medias de ahí para arriba. Vamos, si te parece, Julio, a la parte de Argentina. Dale. Una hermosa placa con un camión dirigiéndose a la nieve. Esto es YPF. Sé que hay consultas de tema de YPF. Voy a tratar de ser un poco simple en un tema complicado, que son los temas legales, pero tratando de diferenciar siempre lo que es YPF de la Argentina, ¿sí? Por más que es una empresa estatal con el 51% de participación del Estado, después de la nacionalización que hubo en 2012 por Kicillof, que lo hizo, más allá del motivo, lo hizo mal, o sea, técnicamente, y tiene todo el derecho de hacer una expropiación en Argentina, ¿sí? No, o sea, no estamos discutiendo de que está mal o no puede hacer una expropiación argentina. Muchos países lo han hecho y técnicamente lo han hecho bien. Argentina lo hizo mal, como tantas cosas hizo mal en su momento. Y no solo eso, pagó carísimo esos 5.000 millones de dólares que le dio a Repsol. Y ha sido un precio muy alto por el 51%. O tenía ya unas acciones por menos de ese paquete. Valúa a la compañía de una manera que unos años después ha sido un gran negocio para aquellos que obviamente recibieron esos bonos, se dieron vuelta y los vendieron. Vamos primero a lo que es el REM de marzo. Estamos con una estimación de caída de actividad económica, como les adelanté, fuerte, 2,7. No recuerdo si habíamos hablado hace un mes atrás, pero las estimaciones estaban entre 1,8 y 5%, al menos las que estaba barajando, las que estaba mirando yo por lo menos, de las distintas consultoras y bancos. 1,8 era JP Morgan, 5% Cogo, Ferreras tenía 3% de caída. Bueno, eran las últimas estimaciones que se vieron plasmadas, obviamente, en esta caída de 2,7% del PBI. Se espera 0,7 y 3% de ahí en adelante. Pero acá lo que tienen es una desaceleración de las exportaciones causada por, obviamente, el efecto cantidad, sobre todo, también precio, pero cantidad, y lo que vendría a ser una recuperación bastante anémica para los próximos años.
Lo que más molesta en el día a día es ver cómo este índice está desbocado. La inflación del 110% es muy peligrosa. Ustedes saben cuando pasa de 6 a 7, de 7 a 8, la tasa de inflación diaria, bueno, mensual, esto incide muchísimo en una inflación anual que pasa de 100 a 120, de 120 a 150% en forma compuesta. La tasa de Banco Central asciende a 78% el último mes. Esto tiene que ver con la aceleración de la inflación, pero también tiene que ver con el intento de controlar el dólar. O sea, se acercan las elecciones y empieza a haber un poco de nerviosismo, ¿sí?, en torno al dólar, y con una estimación de dólar también que subió bastante, de la zona de 3.20 a 3.46 para fines de este año, de un mes a otro, y 719 para el 2024. Estamos hablando del mayorista que hoy vale 212, más o menos, si no me acuerdo. Sí. Esta es la convergencia, digamos, de los precios de ahí para abajo, ¿sí?, de la inflación, pero obviamente que no para de ascender mes a mes en la estimación. Marzo lo veremos en estos días, sí confirma 7%. He visto estimaciones de 6,7 hasta 7,3, promedio 7% debería dar. Lo conoceremos en estos días, reitero. Este 6,3 que se espera para abril debería marcar una pausa para lo que es la inflación con menor estacionalidad ya, ¿sí? Marzo dio una estacionalidad es de una estacionalidad muy alta, lo mismo que enero o diciembre, con lo cual deberíamos ver meses que históricamente fueron más bajos y obviamente la expectativa es que baje. Esto no anula tampoco el hecho de que la inflación para este año sea del 110%. Pero la sorpresa, digamos, fue ver el impacto de la menor cosecha en la cifra del PBI. 2,7% revisado a la baja, fortísima la caída. Caída también para el 2024. O sea, si ustedes piensan que esto vino y se va, no estaría tan seguro. Y esto es una probabilidad muy, pero muy volátil. Todo depende de lo que haga el próximo gobierno. Sea quien sea, sea quien sea, del color que sea, ¿qué va a hacer con todo este tema? Una brecha cambiaria de casi 100%, sin reservas, con la tasa de inflación disparada, muy peligroso, con una pobreza que está llegando al 50%, es muy peligroso, digamos, un escenario de ese tipo, sobre todo el tema social. No me quiero meter en esos temas, pero como para manejar, digamos, una tasa de crecimiento del 0,7 es totalmente, digamos, poco serio también empezar a predecir esto. Hay que manejar escenarios y qué es lo que puede llegar a ser en la siguiente gestión. Estamos atravesando un trimestre totalmente recesivo. Ha sido un trimestre recesivo el primer trimestre. Esperamos en el consenso de mercado al menos un tercer trimestre estabilizado. Se deterioraron, como les decía, de 3.30 a 3.46 las expectativas de tipo de cambio de un mes a otro. También mejoraron de 6.93 a 7.19 las del 2024. En cuanto a las tasas de interés, hemos visto un salto, que ya está descontado, digamos, en los números, por lo menos del consenso, hasta 78%, y se espera que esta tasa de interés por ahí esté un poquito más alta, incluso más para fin de año. El déficit fiscal, como consecuencia de menores retenciones, como consecuencia de una recesión y el impacto sobre el IVA, va a tener un golpe. Este año 2023 saltó a 3.8 billones de pesos el déficit fiscal. Todo esto se monetiza, obviamente. Se puede absorber deuda, pero no es lo aconsejable por la bola de nieve que está habiendo de emisiones con SER, que en algún momento le pasó la factura al gobierno, esto ha sido en julio del año pasado, que catapultó Buenos Aires a 2 ministros de Economía. Así que recordemos lo que pasó y la importancia de que esto se contraiga, ¿sí?, y que cumplamos con el FMI, y además que se contraiga para evitar mayor presión sobre no solo la inflación, sino sobre todo sobre los precios de los bonos, que eso sí que es un tema complicado. El FMI tiene otra visión, totalmente desfasada. Esto fue hecho el mes pasado para permitir que la acumulación de reservas netas pase de 4.8 billones a 2.6 para el 2023. Bueno, esto lo logró, ¿sí? Esto fue bajado, esto era mucho más alto, ¿sí? Era 7 y pico, bajó a 4.8, pero el compromiso baja un poquito más para el 2023,
perdón, esto bajó a 2.6, era 4.8, y viene de más arriba. Pero todavía vemos desfasado lo que es la estimación de crecimiento del PBI para este año. La inflación, esto parece la cifra del presupuesto cuando lo mandan al Congreso a nivel oficial. No entiendo estas estimaciones del FMI, realmente no entiendo, con la cantidad de técnicos que tiene Estados Unidos, cómo está tan desfasado el outlook que tiene el FMI, que deja mucho que desear últimamente con respecto a Argentina, no solo en las estimaciones, sino también en lo que lo deja hacer o lo que lo deja no hacer. Será el alumno malo que nunca puede corregir y que ya la maestra bajó los brazos porque ya no lo puede modificar, pero este resultado fiscal primario de 1,9%, si ustedes me preguntan por lo que está pasando con los precios, lo que está pasando en la economía, esto debería ser cero hace un año atrás. Pero para empezar, o sea, el concepto caja que tenía Batakis, vino, duró 40 días, pero dijo algo muy sensato: lo que entra sale. Es decir, hoy es tiempo de tomar decisiones crónicas, decisiones en serio. Es decir, esto no puede ocurrir en Argentina, en este momento con todo lo que está pasando, porque esto repercute en la inflación. Si esto fogonea todavía más la inflación. Bueno, no hay mucho más para hablar. Lo único positivo es que como no hay dólares, no se les paga a los importadores. La deuda está ascendiendo a 8.000 millones de dólares, nadie sabe cómo se va a pagar, nadie sabe cómo se va a pagar, es otra deuda que está oculta, y esta deuda en realidad permite que los importadores se queden sin negocio, y obviamente el superávit de cuenta corriente sea del 1% del PBI. Esto es mejor que ocurra esto a que no ocurra, pero el tema es cómo ocurre. Si ustedes me dicen que por incentivo a las exportaciones, no. Se están cayendo las exportaciones y están cayendo las importaciones más todavía. Por eso permite que esto por lo menos esté estabilizado. Pero esto es un mal menor. Perdón, es un aspecto positivo derivado de consecuencias menos malas, no buenas. Con el tema del financiamiento tampoco se ha tocado. Esto debería ser cero también. Si acá el Banco Central tiene un patrimonio neto negativo, pero recontra negativo, que no podría permitirse seguir imprimiendo plata para dar al Tesoro, para financiar esto. ¿Sí? Bueno, fallos. Hay juicios en las cortes internacionales de siempre. Argentina está siempre en el banquillo del acusado, y es otra deuda argentina, ¿no? Esa deuda no se refinancia, no se reperfila, no se reestructura, y si no la pagamos, si la ninguneamos, empiezan los embargos. Esto es Cristina 2015 con Griesa, ¿sí? Habiendo elegido en el 2003 la reestructuración de la deuda que hizo Néstor Kirchner con legislación en Estados Unidos, ningunear la justicia de Estados Unidos, justamente que uno ha elegido para dirimir en las cortes norteamericanas en caso de que haya disidencia. Bueno, esto tiene costo. Obviamente habían empezado, ¿se acuerdan los embargos? Sí. Y el Discovery, el famoso Discovery, no se acuerdan de esas palabras, las cláusulas Rufo y todo eso. Bueno, sí. Esto en el 2016 se soluciona, pero esto tiene un costo enorme. Es decir, no solo eso, sino otras en las cortes del CIADI, etcétera, etcétera. Desde el año 2000 hemos abonado 17.500 millones de dólares entre las expropiaciones, rescisión de contratos, default de bonos soberanos. Esto viene de la deuda defaulteada, 10.000 millones de dólares nos salió. Esto es, obviamente, rebotar un poquito atrás y empezar con el tema del déficit fiscal, de la emisión de bonos, del gasto público, etcétera, etcétera. Este es el costo que nos sale de vez en cuando. Repsol, estos son, digamos, temas, serán geopolíticos, serán nacionalistas, pero nos sale plata, pero no nos sale solamente 5.000 millones, nos sale todo lo que tenemos que pagar después, que ahora vamos a ver cuánto es. Muchos casos asociados a la rescisión de contratos, esto es el tema del CIADI, y unos 200 millones más de unos 8 casos de cortes internacionales también. Todo esto son 17.500 millones de dólares. Hoy hay un monto que son unos 900 millones de dólares adicionales. Después vamos a ver cómo se dirime, pero esto no termina, o sea, sigue habiendo juicios.
Y ni hablar, acá no entra el Nuevo. juicio que hicieron con los cupones atados al PBI. ¿Sí? Los cupones atados al PBI son unos 1.300 millones de dólares, que son 1.200 y pico de euros, que son deuda que no solo se perdió, nos intimaron a pagar desde una corte de Londres, sino que eso dispara y sienta jurisprudencia para unos 500 millones de dólares más que hay en Estados Unidos por el mismo motivo. ¿Sí? ¿Pero qué pasó en 10 días? Bueno, hubo varios temas, ¿no? Temas de juicio de expropiación de YPF. Primero, muy importante entender que se le hace un juicio a la empresa, pero la empresa no queda eximida, no debe pagar lo que sí debe pagar la Argentina. O sea, más o menos lo mismo. Bueno, es mejor para YPF. Cuando se conoció el fallo, obviamente hubo buena noticia. También hubo noticia con Maxus, que es la siguiente placa. Pero esta jueza de Norteamérica, que es la nueva griesa para la Argentina, le da 280 días deliberando entre las partes y publica el fallo. Le erró al expropiar YPF, ¿sí? Son culpables. Tenemos que abonar un monto, no fue detallado, por eso ahí empiezan las estimaciones, las elucubraciones, pero por lo menos se sabe que va a ser en dólares. El cálculo se tiene que realizar en dólares, se tiene que hacer en dólares, y obviamente hay estatutos en YPF que ya sientan precedencia de eso. Hay tasa de interés puritoria, se debería ubicar entre el 6 y 8%, y obviamente que esto puede ser una diferencia muy grande porque no especifico la oferta pública de adquisición y puede haber diferencias en cuándo fue que lo compró, pero son temas bastante secundarios. Lo que sí, Argentina puede apelar, ¿sí? Puede negociar, puede pagar directamente, o sea, se declara culpable y paga, o ignorar la sentencia, se la deja al siguiente gobierno. Esto es lo que pasó en 2015 con Griesa. Depositar la garantía para evitar embargos, ¿sí? Esto puede pasar, son varias cosas que pueden suceder a corto plazo. Y del otro lado, este bufete de abogados que compró este juicio, Buford Capital, ¿qué puede hacer? Puede apelar, obvio, puede hacer cumplir la sentencia, ¿sí? Forzar a que se haga cumplir y esperar que Argentina, digamos, tome la decisión de hacer algo o negociar también. YPF no está completamente liberado de la responsabilidad como se estima, pero por lo menos la deja a la Argentina como culpable y para resolver. Después hay otro caso, esto se conoció el jueves de la semana pasada. No sé si recuerdan que YPF tenía una empresa que compró en Estados Unidos, que después la vendió, Maxus, pero que antes de que YPF sea la dueña, tuvo un caso de medio ambiente, ¿sí? Un problema medioambiental. El problema medioambiental hizo que le hicieran juicio a YPF, pero YPF no tenía nada que ver y quedó demostrado que no tenía nada que ver. Entonces se liberó. Y esta es la noticia positiva que la hizo subir el 10% el lunes, después siguió subiendo. Igual tiene que pagar, como un gesto de buena fe, tanto Repsol como YPF tienen que pagarle 287 millones de dólares cada uno a Maxus. Pero hay unos temas obviamente legales en el medio. Pero bueno, una vez más, YPF tampoco está totalmente liberado de responsabilidad, pueden apelar del otro lado, además tienen que pagar esto, pero por lo pronto se exime de responsabilidad a corto plazo. Le reitero, puede apelar y terminar en otra historia. Por lo pronto es una noticia positiva. La libera legalmente, por lo menos en esta primera instancia, a la Argentina, a YPF, de pagar lo que pedían los que hicieron el juicio. Y después, con el cupón atado al PBI, recuerdan que hubo un cambio de base, ¿sí? De cálculo de PBI, que está Kicillof justificando en las radios de cómo lo hizo, pero lo que pasa es que bajó la tasa de crecimiento del PBI justo cuando tenía que pagar. Se las resumo, es decir, si tenía que crecer 3% como tercera condición Argentina y pagar el cupón atado al PBI, por lo cual entraron muchos en la reestructuración del 2003, bueno, le reestimó la tasa de crecimiento en 2,9. Y lo que hizo fue zafar ese año de pagar mucha guita, eran 5.000, 6.000 millones de dólares.
Bueno, Sí. le reclamaron haber hecho a propósito ese tema. Bueno, hay mucho, digamos, de culpabilidad de haberlo hecho en ese momento. La verdad que me excede a mí, esto por lo menos en una corte se dice que Argentina tiene la culpa. No solo desencadena eso, sino que desencadena lo que viene en Estados Unidos, que es abonar otros 500 millones de dólares más. O sea, nos está saliendo caro todo esto. Tremendo. Acá tienen los distintos juicios que siguen en Argentina. Esto lo elaboró Sebastián Maril para nosotros, y esto son unos 1.000 millones de dólares. No sé si querías hablar algo, Julio, perdón. No, no, que realmente la falta de cumplimiento de contratos siempre tiene consecuencias, digamos, y hoy la estamos viendo. Cuando se toman decisiones políticas, digamos, apresuradas, sin medir las consecuencias, bueno, pasa esto. En el tiempo, tarde o temprano, digamos, la justicia te cae con todo el rigor. Así es, así es. Sí, no es difícil de entender lo que está pasando, no es difícil de entender lo que está pasando. A veces que da bronca, ¿no? Un poquitito cómo se suceden las cosas, pero esto es lo que está Sí, sucediendo acá en Argentina, ¿eh? Estamos perdiendo por goleada, ¿sí? Estamos perdiendo por goleada. Todo esto son deudas que se suman, ¿eh? Miren este gráfico. En rojo tienen la caída del capital de la nueva deuda de los bonos en dólares. Y esto es lo que dejó Guzmán, que es un papa además de intereses, esta línea, estos histogramas azules, ¿sí? Que empiezan a subir hasta el año 2025. 2024 diría que ya es complicadísimo, pero 2025, entre esos años ya se supera 3.000 millones de dólares y vamos a estar pagando esto hasta el 2031, 3.000 millones de dólares por intereses nada más. Ahora está lo rojo, que es el vencimiento de capital. Desde ya les digo que esto no se va a cumplir. Es decir, el otro día estaría una charla con Sucho Vicky y le recomendaba a sus hijos comprar AL30 y GD30, porque en realidad era muy alto lo que pagaban de intereses respecto al capital. Sí, mientras paguen. O sea, en un momento dado siempre y esto cuando se se va a pague, quitar. digamos. Exacto. Exactamente. Pero bueno, ya el precio entre 25 y 35 dólares de un bono acá en Argentina, más cerca de 25 que de 35, está reflejando esto. O sea, esto no lo va a poder pagar. Y estoy poniendo acá nada más que lo que está pagando de capital a futuro, si es que lo paga, sin el FMI, sin el SIADI, sin algunas otras deudas, y ni hablar de la deuda en pesos. Entonces, ¿cuánto se podría subir la deuda? ¿Cuánto podría subir la deuda con todos estos juicios que estuvimos mencionando? Bueno, creo que se pagó 2023, 2024, si es que paga. Si es que paga. O le deja el pufo al siguiente gobierno. Esto es lo que debería sumar, que es mucho, mucha plata, de todos los juicios que estuvimos hablando. Bueno, dólar, sigue subiendo. ¿Puede este dólar soja 3, que arrancó el lunes, que obviamente es totalmente arbitrario, ¿sí? Los industriales se están quejando, todo el mundo se queja, pero bueno, Massa, obviamente, de nuevo, desesperado por buscar dólares para engrosar las reservas, abre la puertita de nuevo. ¿Puede, digamos, hacer bajar el dólar? Bueno, vemos un dólar un poco más estabilizado a corto plazo solamente por ese motivo. Si uno mira la reserva, debería seguir subiendo. Pero lo que está haciendo el dólar implícito, el dólar con liqui, que está en 400 pesos y un poquito más, es obviamente captar todas esas señales de nada de reservas y de complicaciones de actividad económica, como para reflejar también el paso de la inflación. Las reservas netas a nosotros nos da 750 millones de dólares negativas, reitero, negativas, cuando arrancó el año en 6.000. ¿Sí? Acá hubo en el cuarto trimestre, en realidad desde agosto, perdón, los beneficios de la política de Massa de abrir al dólar soja y sobre todo de los préstamos multilaterales, de acelerar de los desembolsos, de cumplir con el FMI para que les den la plata para que se va, ¿sí? Que son los derechos especiales de giro, por eso esto está de este lado neutro. Neto de todo esto da 6.000 a comienzo de año, hoy hizo 750. Ni descuento si sacamos el oro y otros derechos especiales de giro que también están ahí.
Y bueno, ¿qué es el gobierno? Empieza a devaluar un poquito más. Inentendible cómo bajó el ritmo de devaluación del Banco Central. No sé quién los asesora, pero acelerando la inflación, manteniendo la tasa de devaluación constante, esa tasa de tipo de cambio. Bueno, esto es lo que está pasando. Los primeros días de abril, lo que estamos experimentando, esta primera quincena al menos, es una aceleración en el ritmo de devaluación del oficial. Quizás esto sea una ancla cambiaria que nunca funcionó en la historia, nunca funcionó, que obviamente se están empezando a dar cuenta. Esto ya está por encima de la inflación de marzo. Lo que pasa es que no está por encima de lo que se viene atrasando hace un tiempo. Yendo a los bonos, ¿qué pasó con el programa de recompra y forzar a liquidar esas posiciones por parte del gobierno? No sé si se acuerdan, primero Massa dice vamos a recomprar bonos, 1.000 millones. Creo que se habrá ejecutado el 70% de eso, más o menos. Concentrado en los plazos más cortos, como para darle más signo de vitalidad a la curva. Esto es bueno si tenés los dólares. Si tenés los dólares, ¿de dónde sacás los 1.000 millones? De la reserva que no tenés. En El Salvador funcionó. Es decir, El Salvador recompró bonos de corto plazo, pero eran de muy corto plazo. Eran bonos que no se sabía si el año que viene iban a vencer y no pagarse. Lo mismo que hace 3 años después. Recompró todos esos bonos y hizo una maravilla en la curva. Lo que pasa es que Argentina no tiene eso. Entonces, los únicos bonos que quedaron positivos en el año son los 2030 y un 2029 medio raro. Recuerden que es muy manipulable además porque es el bono que corresponde a los intereses de la deuda, que tiene en su versión doméstica una fuerte caída y en su versión internacional una suba. ¿Sí? Pero bueno, el resto está negativo, y bien negativo. Los bonos más largos que habían sido elegidos el año pasado por la tasa de cupón, fíjense que la tasa de cupón de estos bonos, entre 3,5 y 4%, ¿sí? Son los más jugosos en materia de rendimiento. Si ustedes compran estos bonos, el I38, el I41 y su versión en dólares también, entre 26 y 30 dólares, ¿por qué? Tienen esa mejor valuación. Esa mejor valuación, sobre todo el 38, por la tasa de cupón. ¿Sí? Hasta les diría que el 2041 estaba demasiado barato. También el tema de duration, es un poquito más largo, ¿no? De 38 a 21, pero es más de lo mismo. ¿Cómo puede estar un bono 25 y el otro 29? Bueno, hay un tema también de amortización acelerada, ¿sí? Que pueda ayudar a la I38 a que esto sea un precio distinto. Pero los dos bajaron entre 14 y 20%. Es fuerte, ¿sí? Fuerte. La inflación argentina más castigada que la inflación doméstica. Acá tienen los gráficos de la ley Nueva York. Después de las caídas, acá tienen, por ejemplo, el GD30. Este es el que empieza a recomprar a comienzos de año el gobierno. Acá está el anuncio, fíjense lo que pasó. Esto coincide además desde octubre, un rally previo con la suba de los mercados internacionales. Esta otra pata es la pata endógena que hace que se anuncie un programa de compra, y miren lo que pasa acá. Una de las caídas que se produjeron de acá hasta acá fue básicamente decir a todos los entes de gobierno que liquiden sus bonos en dólares. ¿Sí? Forzadamente. Acá no hay tutía. El mercado lo leyó mal. Las calificadoras incluso han rebajado todas las calificaciones de Argentina, de triple C a triple C menos, de triple C más a triple C menos, para la Argentina. O sea, peor no podemos estar en materia de calificación, ¿sí? Lo que sigue es el default, pero no hay default a la vista. O sea, por los próximos 2 años creo que esto sigue su curso normal, salvo que ocurra realmente a nivel macroeconómico un descalabro. No lo descartemos, hay que asignar una probabilidad, pero el escenario es que esto se irá pagando mientras Argentina empiecen a aumentar, por otro lado, los pagos de todas las demás deudas. Pero bueno, esto es autoinfligido, esta caída. ¿Sí? La caída es autoinfligida por la decisión de vender forzadamente estos bonos. Los de legislación extranjera, que de 30, van a ser convertidos a un bono con SER más 8% de tasa de interés al 2036, y así especificar todo lo que es las acreencias que tienen los distintos organismos. El ANSES es el, digamos, más perjudicado. El Banco Central quedaría fuera. No está escrito en ningún lugar, pero el Banco Central seguiría teniendo esa herramienta como para poder controlar el dólar, no vendería esa posición.
Y lo bueno de la ley argentina va a haber licitaciones para que se vendan, ¿sí? Contra 70% de ese bono, 30% para comprar lo que quieran. Y bueno, así está planteado el tema, sin reservas, como decía el libro de Redrado. La Argentina transita esta última etapa con precios que han vuelto no te digo tocar fondo, ¿sí? Pero volver a una cierta normalidad. ¿Aparece una oportunidad de compra? Bueno, sabiendo que esto existió, algunos estarán diciendo, bueno, voy a comprar de nuevo la L30 para que valga arriba de 30. Bueno, puede ser $5, puede haber un trade electoral, ¿sí? Lo que sí creo es que no hay una expectativa que vaya mucho más arriba a corto plazo, con todos los problemas que tenemos en el tema de reservas, ¿sí? Y uno mira a Argentina y dice, ¿dónde está parado? ¿Está acá? ¿Sí? ¿Alguien mira un bono de Argentina por la TIR? No. ¿El cupón yield? Sí, puede ser. Es decir, ¿cuánto rinde el cupón en relación al precio de mercado? ¿Sí? En relación al nominal o en relación al precio de mercado. O en relación al precio del mercado, al tener una cuarta parte del precio del valor nominal, sí tiene atractivo, mientras pague. Por eso digo, mientras siga pagando. En el mercado de bonos en pesos hay mucha deuda en julio. Este trimestre quedó despejado. Abril, mayo y junio por el canje, cuarto canje que hace Massa. El anterior fue en enero, 12 el año pasado. A base de canje se vive. Cuidado, porque se acumulan deudas después, ¿no? Fíjense lo que se acumuló en julio, hay una montaña de deuda, todos estos también son miles de millones de dólares, 20.000 millones de dólares vencen en julio, entre todas las obligaciones, incluida el pago del cupón de los bonos de la ley extranjera y ley argentina, pero los bonos en dólares que mencionamos anteriormente. Bueno, ¿habrá otro canje? ¿Qué les puedo decir? Si el mercado lo permite. El mercado ha sido muy benévolo, pero también porque tiene de rehén preso a un segmento que tiene que invertir en pesos, las empresas de seguro, el fondo de comunicación, y que no pueden salirse de ahí, por estatuto, reglamento, lo que sea, o por titularidad, ¿sí? O porque tienen que machear en pesos sus obligaciones a futuro, en caso de los sistemas previsionales privados, las cajas, etc. Pero cuidado porque esto vía cantidades se renuevan, pero vía precios por ahora siguen siendo muy sostenidos. El tema es cuando pueda producirse lo que se produjo en julio, con una caída bruta en la demanda de los bonos en pesos, en ese caso fue por SER, ¿no? Hablando de bonos con SER, han mejorado un poquito las valuaciones de los bonos duales. Nosotros tenemos recomendación de compra en junio y julio, ya septiembre un poquito más complicado mantener, de febrero del 2024 ya incluye un riesgo adicional, que es qué es lo que va a hacer el próximo gobierno con toda esta deuda. ¿Reperfila? Bueno, este es un bono, digamos, que va de cabeza, un reperfilamiento si es que hay un postergamiento de los pagos, por eso la diferencia de TIR también. Y lo mismo con los Dollar Link, que el 2024 tiene un rendimiento del 5% contra negativo o 2% del abril que vence ahora, ¿no? Pero no lo tomen en cuenta porque puede estar distorsionado. Entonces, el mercado se ha posicionado en alternativas cortas, o SER, o duales, o Dollar Link, que obviamente están viendo hacia adelante una aceleración en la tasa de evaluación del oficial. Esto podría ser, digamos, la imagen de lo que podría producirse a lo largo de los próximos meses. Como antes de las PASO puede haber una tasa de evaluación anualizada más baja, después de las PASO una tasa de evaluación bastante más alta, pero esto es un arbitraje de tasa de interés también, va a depender también de la tasa de interés. En el mercado de deuda con SER, las alternativas, uno mira esta curva y dice que lindo, tiene pendiente positiva, pero si uno mira con lupa, en realidad si sacamos el PR3 o el T2X3 que vencen ahora, PR3 en 2024, pero digo, es un bono medio raro porque amortiza el 0,4 mes a mes. Si descartamos estos dos puntitos, y tiene una pendiente ligeramente negativa. Entonces el mercado se está cubriendo un poquito porque está desechando un poquito las alternativas más cortas. Si uno mira los precios, han subido un 20% promedio. Hagamos buen cubero, un promedio acá te da 20% de todos los bonos en pesos, cortos, largos,
Sí, pero multiplíquenlo por 4 y en el primer trimestre da 80, contra una inflación de 110. Esto no es nada, digamos, para alegrarnos estas subas. Lo bueno del Tesoro, incluso a tasas fijas, están por debajo de ese 20%, el TO23 y el TO26. Ahora, cuando uno mira los precios, siguen subiendo por la acumulación del SER, básicamente. Han empezado a caer igual las láminas más largas, o dejaron de subir las láminas más largas. Y acá tenés el 28, el 26, con caída el discount, y el par que había caído ahora se está recuperando mejor, ¿no? Hubo un spread entre el TX23 y T2X3 y TX24 que produce 10 puntos de diferencia. ¿Qué significa esto? Y bueno, hay digamos, un miedo bastante importante digamos, en el rendimiento del año que viene, que es lo que puede llegar a pasar el año que viene. Tasas muy cortitas, interesante, ¿no? Si ustedes renuevan estas LEDs, que son letras a descuento, en abril, en mayo, en junio, mientras sigan haciendo esa renovación, la tasa compuesta es 130, es muy alta, ¿sí? La tasa nominal está por arriba del 78%, que paga un plazo fijo minorista o una LELIC a un banco, y si es compuesta es mucho mejor. Esto es una excelente alternativa de corto plazo, de acá hasta julio, agosto, hasta las PASO, le diría que debería ser una excelente alternativa de inversión, y con ajuste SER te da recién la letra de junio, ¿sí? La de mayo no, pero la de junio algo más que la inflación. 0,7, 1,5, 1, esto te da la tasa más la inflación, ¿sí? Entonces estás cubierto de la inflación de acá hasta las elecciones, supongamos, ¿sí? Antes de las elecciones te da un puntito más que la inflación. Bueno, algunos lo están considerando. Y finalmente, bonos provinciales. En naranja tienen las 3 alternativas con garantías hidrocarburíferas, las estamos recomendando. Nos gusta el bono de Santa Fe también. No mucho más, porque esto es lo mismo que a nivel nacional. Pateaste la lata para adelante y ahora hay que ver cómo lo resolvemos a corto plazo. Empiezan a aparecer los vencimientos grandes, ¿sí? De capital, o sea, el 2025, 2027, la mayor parte de los bonos. Hay unos bonos provinciales que empiezan a depurar, ¿sí? Ya después de un muy buen cuarto trimestre. El primer trimestre ha sido negativo para la mayor parte de las láminas. Acá viene el bono de Cava, que nos gusta mucho, ¿sí? En $90 volvemos a ser compradores. Provincia de Buenos Aires, no nos gusta, por más que esté mejor valuado que el soberano, es un bono al 2037, muy largo, y prefiero no recomendar este tipo de cosas. Tierra de Fuego nos gusta, ¿sí? Está por arriba, por arriba de los $90 por el tema de la regalía. Chubut 2030, ¿sí? Recuerden que era Chubut 2030, Tierra del Fuego 2027 y Neuquén 2030, que Neuquén 2030 es este de acá, ¿sí? Que está en 95, mejor todavía. Bueno, son los 3 bonos que estamos recomendando, tienen cupones interesantes, tampoco son los cupones de antes, cuando reestructuraron, hicieron step up también, con cupones para arriba. Pasó el tiempo. Bueno, Salta se recuperó muchísimo, Córdoba después de recuperar empezó a caer, Mendoza empieza a tener una variación un poco más baja, no tiene regalías este bono. Y siendo los bonos corporativos, sí, acá tiene un montón de datos técnicos, pero analizando las curvas, uno se encuentra con la curva de petróleo normalizada. ¿Sí? Interesante la emisión de PAE, me gusta mucho. Algunas emisiones de YPF que con la mejora de los números de YPF nos empezaron a gustar. Por ejemplo, el 2024 tiene un cupón de 8,75, bastante interesante. El 2029, el 2026 tiene un cupón del 9%. Nos gustan, ¿sí? Mejoró mucho a corto plazo. Dentro de lo que es alimentos, Arcor 2027 nos gusta, es el bono reestructurado. Dentro de lo que es energía, nos gustan los bonos de Pampa, acá abajo. Los bancos, los dos, ¿sí? Salvo hipotecario, estos dos, Banco Macro y Galicia, nos gustan. Y de infraestructura, aeropuertos, nos gusta también, ¿sí? Y hay otras alternativas, obviamente, que hay que
que hay que analizar. Pero bueno, eso sería un resumen de lo que son los bonos corporativos. Acá tiene algunos gráficos para que ustedes vean, pero fíjense lo que pasa con un bono YPF, con esta mejora que hubo, ¿sí? De la zona de 50 se fue a 90. De 50 a 90. Esto ya había reestructurado su deuda en el 2021. ¿Se acuerdan que hizo un canje voluntario? Refinanció parte del 50% de la deuda, la pateó para adelante. O sea, bastante interesante. Después mejoró sus balances. Los últimos 3 meses, 3 balances hemos visto mejoras. Ya desde el comienzo del año que la tenemos como recomendación de compra del equity, ¿sí? De acciones. Y empieza a caer un poquito, pero obviamente que todos los bonos empiezan a caer. Este año incluso lo de Pan-American Energy, ¿sí? Que está acá. Fíjense igual la escala, 106, está recontra por arriba de la par. Esto es un cuponazo, 9, un octavo, nos gusta mucho. Pampa 2027 nos gusta mucho también, es un cupón de 7,5. Y algunas otras alternativas como bancos, nos gustan, como les dijimos. Estos son algunos bonos con exportaciones, a ver si lo vemos mejor acá. Adeco Agro 2027, Arcos Dorados 2027. Estas dos empresas están en Brasil, básicamente es su negocio, por eso están en esos valores. Acá tienen Telecom, está bien valuado, nos gusta, la tenemos en la recomendación de compra, pero estamos viendo en cualquier momento de bajarla después de ver un poco la suerte que podría tener con el dólar. Y acá tienen el caso de YPF Luz. Estrategia como la revisen. Y finalmente terminamos la charla con Emerval. Muy bien en pesos, uno le pone el dólar y lo ve un poquito más abajo. Está coqueteando con los máximos, obviamente, en la zona de 260.000 puntos. En dólares esto representa 650. El máximo había estado por arriba de 700, en la zona de 730. Y si uno mira el gráfico de largo plazo, uno ve piso que hizo antes de las PASO, ¿no? El 2018-2019, como un objetivo que había sido superado, incluso vuelve a estar por debajo, o coqueteando con estos valores, son valores claves, ¿sí? Los 650 dólares de ahí para arriba, en un trade electoral podrían estar más arriba, creo que sí. Más, me gustan mucho más las acciones que los bonos. En la zona de 900, en la zona de 1000, bueno, 1000 parece ser un objetivo prepaso bastante inalcanzable. Pero por ahí en la zona de 800 dólares ver esto podría ser, ¿sí? Estamos más optimistas con el tema de las acciones, acá tienen las variaciones. En dólares, por ejemplo, TGS me encanta, en la zona de 11 dólares, esto está retrocediendo 12% este año contra todas subas, prácticamente todas subas, o Loma Negra, o Bunge, Cresud, entendible por el tema de la situación, la coyuntura del sector agropecuario, pero el resto está con una saludable suba, por ahí podría tener una recuperación. Pero recuerden que también fue la acción que el año pasado rindió 300%, fue el mejor rendimiento en el panel, líder en la Argentina. Estas son las recomendaciones nuestras. TGS Transcender entre las utilities. Mirgón en el consumo que no despega del todo, medio en dólares está cayendo y nos gusta mucho. Banco Macro, Termi Aluar, industria, por calidad, ¿sí? Y petróleo. Petróleo y petróleo. Empiecen por petróleo, después utilities, pero petróleo con YPF, Tenaris, Vista y Pampa. Acá tienen una tablita de recomendaciones para lo que son las empresas extranjeras que se pueden comprar con CDRs acá en Argentina. Muchas gracias y Julio, cedo la palabra a Excelente. Usted. Gracias, Gustavo. Una pregunta sobre lo que es el contexto internacional. Se está hablando mucho a raíz de los acuerdos que se están celebrando entre países vinculados a las exportaciones de petróleo, digamos, al comercio petrolero, de el cambio de la moneda de pago, digamos, hacia el yuan. Y eso de alguna manera está anticipando un cambio, o se está empezando a hablar de alguna forma del cambio en la hegemonía del dólar, o la dominancia del dólar a nivel mundial, hacia el yuan, digamos, chino. ¿Cómo ves? Sé que es un tema bastante álgido, digamos, y muy discutido, digamos, la realidad, ¿no?
la actualidad. Sí, es muy sensible para Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos basa su poderío en el dólar. Sí, es un papel picado, como todos los papeles picados que hay dando vuelta, que se puede imprimir a su antojo, y que obviamente ha hecho uso de ese poder para tener cierta hegemonía alrededor del comercio mundial. Va a intentar prohibir que países comercien con otra moneda, o con su moneda, o con que en Asia y Asia con otros países comercien en yuanes. Argentina ya está hecho, digamos, el programa de conversión de yuanes por temas comerciales, ese swap con China, hace que se esquive el dólar. ¿Sí? Recuerden que Argentina está alineado con China, muchos otros países pueden tener ese tipo de programa, pero comerciar con otras monedas que no sea el dólar puso el grito en el cielo a Estados Unidos. Hace poquito hemos visto cómo también algunas declaraciones en Estados Unidos de funcionarios condenan ese tipo de prácticas. Bueno, no le va a quedar otro a Estados Unidos que aceptar de a poco ese tipo de cosas, porque combatirlas sí, pero no va a poder lograr eso porque es una de las maneras que los países se encuentran con que pueden esquivar la hegemonía de Estados Unidos. Eso puede debilitar el dólar, claro. Gran parte de su poderío es que se usa no solo para fijación de precios en los mercados internacionales, es decir, los commodities se operan en dólares, y de los pagos de las transacciones de comercio internacional. Así que es un tema delicado, sensible. Si ustedes me dicen, ¿el yuan va a reemplazar al dólar el año que viene? No, de hecho el yuan no es convertible. Ha hecho muchos avances, pero una mesa de dinero hoy no te puede vender yuanes en tu cuenta. ¿Sí? Hay muchas plataformas que ni siquiera aceptan como multimonedas tener yuanes en sus depósitos de activos. Claro. Entonces, todavía está a años luz de ser, digamos, algo aceptado, pero sí, si comienza a través del comercio bilateral con otra moneda, el yuan u otra, Estados Unidos va a estar afectada. Totalmente. Respecto de lo que es la estrategia de moneda en peso, digamos, peso dólar, en este contexto, vos comentaste con muy buen tino que en particular cuando vimos las letras de descuento de tesorería, que están con rendimiento efectivo arriba del 120, 130% anual, y que de alguna manera la estrategia de estar posicionado en pesos hasta las PASO podría ser una muy buena alternativa, atento a la coyuntura que estamos transitando ahora. ¿Cuándo dolarizamos, digamos, en este contexto? Sí. A ver, los mercados se adelantan. ¿Sí? Quizás agosto sea, al igual que en el 2019 o el 2015, sea el momento en donde se produzcan los grandes cambios en los mercados. Yo les diría que julio habría que estar monitoreando. Por ahora no veo manera no veo motivo como para dolarizar, menos con este dólar soja 3. O sea, abril yo diría no hagan nada. Es más, sigan devengando tasa de interés, que es muy linda. Julio tiene un vencimiento muy grande. Hay que ver cómo el gobierno prepara esto antes de julio. En junio estimo que va a emitir otro canje, y va a patear para adelante más vencimiento, y le quedará el pufo al siguiente gobierno, como siempre pasó. Sí, sí. Ahora, julio, agosto, septiembre viene complicado vencimientos, pero sobre todo, por más que esté despejado, va a ser el tema de a qué plazo renuevo, y sobre todo qué moneda me das. Entonces, julio, agosto, septiembre, para mí viene con ya una demanda de institucionales que va a ser mucho más corta y dolarizada. Y estos bonos duales es una gran promesa con un costo totalmente incierto para el gobierno, que son peligrosos. Ahora, los bonos Dollar Link también son bonos pagaderos en pesos. Lo que pasa es que el ajuste se hace a través de la evaluación del dólar, pero son bonos en dólares, son bonos en pesos. Son pagaderos en pesos. El ajuste puede ser cualquier cosa, puede ser el coeficiente de salario, la inflación, el dólar, pero no son bonos en dólares. El hard dólar reviste mucho más relevancia hoy, este año digo, a partir de mediados de año para adelante, como para dolarizar los portafolios. Seguimos con las ONs. Es decir, el hard dólar es donde habría que estar cuando uno dice dolarizar, no ir a Dollar Link.
y sigo priorizando el riesgo privado. Yo no veo a Arcor, a Banco Galicia o Macro defaultear su deuda por un bono. Por un bono. Entonces sigamos con el trade de las ONs. Ya sé que no tiene la misma TIR, ya sé que no tiene la misma paridad, pero me siento mucho más seguro con eso, ¿no? Y dolarizar a partir de julio en adelante. Totalmente. Excelente. Bueno, ¿alguna otra consulta a Gustavo antes de despedirnos? Bien. Bueno, Gustavo, como siempre, muchísimas gracias. Excelente la exposición, como siempre, un gusto tenerte. Vamos a estar coordinando la actividad para mayo. Con mucho gusto. Creo que es el 20 y pico de mayo, que ahora vamos a coordinar con Vicky. Así que de 10, muchísimas gracias como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Dale. Nosotros continuamos con lo último de la actividad. Simplemente comentarle lo que es las próximas actividades. Este fin de semana vamos a estar en la localidad de Sáenz Peña, en la Expo Vivila Termán, dando una charla sobre inversión y financiamiento, dirigida fundamentalmente a pymes. El 24 de abril, este lunes, hacemos el lanzamiento de la 10ª edición del programa de asesor financiero certificado, que como saben se dicta en nuestra sede. Este año nuevamente vamos a hacerlo en forma presencial, arranca el primer martes de junio, así que una vez que hagamos la charla vamos a arrancar el proceso de inscripciones, digamos, para el cursado de este año. El día 27 de abril, como comenté, se hace la Asamblea General Ordinaria, donde se va a aprobar la memoria y balance general, y se va a aprobar también la renovación de autoridades parcial, en este caso, como comenté al inicio, con la lista encabezada por Esteban Fossati, se va a proclamar vicepresidente de la Bolsa, y de esa manera vamos a cumplir con el mandato estatutario, digamos. En mayo, el 18 de mayo, tenemos previsto un encuentro con clientes en Sáenz Peña, replicando lo que hemos hecho en oportunidades anteriores. El 24 de mayo también vamos a tener un desayuno con Gustavo Nefa. Ese desayuno creo que lo vamos a hacer, como comenté, de forma híbrida, compartiendo el café en la sala de reuniones nuestra y conectándonos remotamente para aquellos que no puedan conectarse en forma presencial. Y tenemos previsto también el 15 de junio una actividad sobre coyuntura económica y estrategias de inversión en fondos comunes, probablemente en julio hagamos una actividad que no la tengo acá apuntada, pero con un analista político, digamos, que nos ilustre un poco cómo viene el clima electoral y las perspectivas que en pos de vista las elecciones PASO del mes de agosto. Así que bueno, sin más, como siempre, muchísimas gracias por participar. Un gusto haber compartido con ustedes este momento y nos estamos viendo en la próxima actividad en el mes de mayo. Un abrazo grande.